A veces, la vida parece un rompecabezas caótico. Las piezas parecen no encajar y nos preguntamos por qué conocimos a aquella persona que nos rompió el corazón, por qué perdimos el trabajo que tanto amábamos, por qué alguien querido se fue tan de repente, por qué vivimos una infancia marcada por el dolor o, incluso, por qué sentimos este vacío ahora, justo cuando todo parecía estar bien. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso fue un error? ¿Y si, en realidad, cada dolor, cada pérdida y cada dificultad escondieran un significado profundo, oculto bajo la superficie del sufrimiento? Este vídeo no busca consolarte con frases vacías ni minimizar lo que has vivido. La propuesta aquí es diferente. Queremos mostrarte, a la luz de la psicología profunda de Carl Jung, que todo lo que te ha sucedido, por más desafiante que haya sido, era necesario para llevarte exactamente hasta este momento. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología moderna, no creía en las coincidencias. Para él, aquello que niegas te domina y aquello que aceptas te transforma. No es solo una frase bonita para compartir en redes sociales, sino una verdad profunda, capaz de cambiar radicalmente la manera en que percibimos la vida. Cada encuentro, cada error, cada despedida guarda un propósito inconsciente que intenta mostrarnos algo que no podemos ver por nosotros mismos. Y cuando por fin lo comprendemos, la vida deja de parecer la misma. Prepárate para un viaje interior poderoso, una travesía que cambiará para siempre la forma en que miras tu pasado. Es hora de resignificar tu historia y dejar de verla como una simple sucesión de dolores y triunfos, para comenzar a entenderla. Según Carl Jung, nada de lo que vivimos es fruto del azar. Él creía que, detrás de cada acontecimiento, existe una inteligencia profunda que guía nuestra travesía interior. Para Jung, lo que llamamos casualidad no es más que un nombre que usamos cuando no somos capaces de perceber los hilos invisibles que conectan cada experiencia. Es como si la vida fuera un espejo que refleja partes de nosotros mismos que aún desconocemos, y por eso utiliza personas, pérdidas, desafíos e incluso dolores para llevarnos a ese encuentro con lo que permanece oculto en nuestra propia alma. Él decía que aquello a lo que resistimos persiste, y aquello que aceptamos nos transforma. Por eso, tantas veces nos vemos repitiendo patrones, relaciones similares, conflictos que parecen no terminar nunca, situaciones que se presentan una y otra vez como si fueran un ciclo interminable. No es castigo, no es mala suerte, es simplemente la vida intentando mostrarnos algo que nos negamos a ver. Mientras no enfrentemos lo que está escondido en nuestro inconsciente, seguirá manifestándose de una forma u otra. Y, por incómodo que resulte, ese es precisamente el llamado a nuestra evolución. Jung llamaba a este proceso individuación. Es el camino de volvernos completos, de integrar esas partes de nosotros que están fragmentadas o dormidas. Cuando atravesamos una pérdida, no se trata solo del vacío que sentimos. Allí hay una oportunidad de descubrir una fuerza que jamás imaginamos tener. Cuando sufrimos un rechazo, no es únicamente dolor. Es un recordatorio para reconocer nuestro verdadero valor sin depender de la aprobación de nadie. Y cuando nos enfrentamos a nuestros miedos más profundos, es justamente allí donde encontramos el coraje que siempre estuvo oculto dentro de nosotros. Para Jung, nada se desperdicia. Incluso aquello que llamamos errores tiene un propósito. Él solía decir que los encuentros más importantes de nuestra vida fueron acordados mucho antes de que nos conociéramos en un plano invisible. Por eso, las personas aparecen en el momento exacto, algunas para amarnos, otras para desafiarnos y otras para enseñarnos lecciones que solo ellas podían mostrarnos. Cada una cumple una función, y cuando empezamos a verlo de esta forma, la rabia se disuelve en comprensión, el dolor se transforma en sabiduría, y el pasado deja de ser una carga para convertirse en un mapa. Imagina poder mirar tu historia ya no con resentimiento, sino con gratitud. Comprender que aquella pérdida de empleo inesperada fue el empujón que te llevó a algo más grande.
que aquella ruptura dolorosa te enseñó a amarte como nunca antes, que incluso las ausencias más difíciles abrieron espacio para que naciera en ti una nueva fuerza. Esto no significa negar el dolor, sino atravesarlo con conciencia, entendiendo que en cada experiencia hay una lección escondida que puede liberarte. Jung creía que la vida nos envía señales todo el tiempo. Muchas veces llegan en forma de sueños, intuiciones o coincidencias tan precisas que resulta imposible ignorarlas. A esto lo llamaba sincronicidad, sucesos significativos que no pueden explicarse solo por el azar. Son recordatorios silenciosos de que estamos siendo guiados, incluso cuando todo parece derrumbarse. Y es justamente por eso que, desde la mirada de Jung, cada desafío es una puerta disfrazada. Si te atreves a cruzarla, descubrirás que no hay sufrimiento inútil, que cada dolor es una invitación para integrar algo nuevo, que cada pérdida es, en realidad, un renacimiento. El mundo exterior deja de ser un escenario de hechos aleatorios y se convierte en un espejo que refleja tu propio viaje interior. Cuando empiezas a ver la vida de esta manera, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a cuestionarte, ¿qué quiere enseñarme esto? Y es entonces cuando todo cambia, porque en lugar de luchar contra lo que es, empiezas a colaborar con la vida. En vez de ver solo caos, empiezas a reconocer patrones. En lugar de sentirte una víctima de las circunstancias, despiertas como el creador consciente de tu propia historia. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de Jung. No hay azar, no hay errores, no hay desperdicio. Solo hay un camino que, pieza por pieza, encaja cada fragmento de tu vida hasta revelar la imagen completa de quien realmente eres. Cuando eso ocurre, el dolor deja de aprisionar y se convierte en libertad. Cada vez que Jung hablaba sobre la psique humana, nos invitaba a contemplar la vida como un libro lleno de capítulos que, aunque al principio parecen desconectados, al final revelan una historia perfectamente coherente. Para él, no existe dolor sin significado, no hay encuentro sin propósito, ni obstáculo que no oculte un camino de transformación. Todo aquello que parece caótico, injusto o insoportable es, en realidad, una parte necesaria del proceso que nos conduce a nuestro verdadero ser. Cuando perdemos a alguien, por ejemplo, nos enfrentamos a la impermanencia, a la fragilidad de la vida y a la urgencia de vivirla con mayor plenitud. No se trata solo de ausencia, sino de un llamado a despertar, a comprender que el tiempo es valioso y que cada instante tiene un precio incalculable. Jung afirmaba que estas experiencias dolorosas nos obligan a mirar más allá de la superficie, a encontrar un significado que la lógica por sí sola no puede explicar. En los rechazos encontramos otro tipo de lección. No solo revelan el dolor de no ser aceptados, sino también la oportunidad de liberarnos de la necesidad de ser validados por los demás. Es en ese punto donde descubrimos que nuestro valor no depende de nadie más que de nosotros mismos. Jung creía que el inconsciente utiliza estos episodios para empujarnos hacia aquello que debemos integrar, de modo que podamos volvernos más completos. Lo mismo sucede con los fracasos. Para Jung, fracasar no es un final, sino un reajuste de ruta. Muchas veces, cuando algo no sale como esperábamos, es porque una parte más profunda de nosotros intenta mostrarnos que ese no es el camino. La vida nos cierra puertas para que podamos ver las ventanas que antes no notábamos. No es castigo, es dirección. Y esta visión lo cambia todo, porque nos libera de la idea de que somos víctimas del destino y nos permite comprender que somos aprendices dentro de una escuela más grande, guiados por algo que va más allá de lo que nuestra mente consciente puede entender. Jung también hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, negamos o fingimos que no existe. Muchas veces, las situaciones dolorosas sirven precisamente para sacar esa sombra a la luz. Un conflicto con alguien cercano, por ejemplo, puede despertar en nosotros una ira o una inseguridad que no queríamos reconocer. Pero es enfrentando esas emociones como empezamos a integrar lo que estaba fragmentado. Él decía que uno no se ilumina,
imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, la verdadera sanación no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y transformarlo. Y entonces aparece la sincronicidad, ese concepto tan fascinante de Jung que nos recuerda que nada sucede por casualidad. Esa persona que conociste justo cuando más necesitabas apoyo, ese libro que llegó en el momento en que estabas a punto de rendirte, esa oportunidad inesperada que cambió el rumbo de tu vida. Nada de eso es coincidencia. Son piezas de un gran rompecabezas que, poco a poco, encajan para mostrarnos que existe un orden mayor detrás del aparente caos. Cuando empiezas a mirar la vida desde esta perspectiva, incluso las heridas más antiguas comienzan a tener sentido. Descubres que aquello que un día te lastimó también te fortaleció, que cada pérdida no solo te quitó algo, sino que dejó espacio para que algo nuevo floreciera, que incluso los momentos de soledad sirvieron para que aprendieras a escuchar tu propia voz, sin perderte en el ruido del mundo. Jung nos enseña que nada se desperdicia. La vida no falla en sus movimientos. Cada experiencia es un símbolo, y cuando aprendemos a descifrar esos símbolos, el sufrimiento se transforma en sabiduría. No es que el dolor desaparezca de manera mágica, sino que deja de ser un peso sin sentido y se convierte en un portal. Y cruzar ese portal es lo que nos vuelve más íntegros, más conscientes y más conectados con quienes realmente somos. Y tal vez por eso Jung nos invita a cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasó esto?, nos propone preguntar ¿qué quiere enseñarme la vida con esto? Porque cuando cambiamos la pregunta, cambia nuestra mirada. Y cuando cambia nuestra mirada, nada vuelve a parecer un simple error. Todo se convierte en parte de un propósito mayor, un camino que nos guía silenciosamente hacia nuestra versión más auténtica. Cuando Jung hablaba del poder de transformar el dolor en crecimiento, no se refería a una idea abstracta, sino a algo profundamente práctico y aplicable a la vida cotidiana. Para él, cada experiencia difícil era como una llave disfrazada, y, cuando aprendemos a reconocer esas llaves, comenzamos a abrir puertas internas que antes parecían selladas para siempre. Empecemos por las pérdidas. Cuando alguien a quien amamos se va, ya sea por una separación, por un distanciamiento o por algo definitivo como la muerte, sentimos un vacío casi insoportable. La primera reacción de la mente es resistirse, luchar contra esa realidad, preguntar una y otra vez, ¿por qué? Pero, según Jung, es justamente en ese punto de quiebre donde algo nuevo intenta emerger. Él creía que la pérdida tiene la función de acercarnos a dimensiones más profundas de nosotros mismos. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, nos vemos obligados a encontrar un cimiento interior que no puede ser destruido. Es ahí donde descubrimos la fuerza que estaba oculta en medio del dolor. Luego están los rechazos. A nadie le gusta ser rechazado, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier otra área de la vida. Sin embargo, Jung veía el rechazo como un espejo brutalmente honesto. Nos obliga a preguntarnos, ¿realmente necesito esta validación externa para saber quién soy? Cuando dejamos de buscar aprobación en los demás, algo cambia profundamente. Comenzamos a vivir con más autenticidad. Ya no seguimos caminos para agradar, sino porque resuenan con nuestra esencia. Y es justo en ese punto cuando empezamos a atraer personas y oportunidades alineadas con quienes somos de verdad, y no con la máscara que usamos para ser aceptados. Los fracasos también cumplen un papel esencial. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y muchas veces fracasamos porque insistimos en algo que no corresponde a nuestro verdadero camino. El fracaso es la forma en que la vida nos empuja hacia otra dirección. Piensa en esas veces en que algo no salió como esperabas y, con el tiempo, descubriste que aquello fue una bendición disfrazada. Si esa puerta no se hubiera cerrado, nunca habrías encontrado la otra que siempre estuvo allí, pero que no podías ver. Esta es la sabiduría oculta en los tropiezos. No nos derriban solo para hacernos daño, sino para obligarnos a mirar hacia donde antes no nos atrevíamos.
Y entonces llegamos a algo que Jung valoraba profundamente: la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que preferimos no ver: miedos, inseguridades, ira, resentimientos. Cuando una situación despierta esas emociones, solemos reprimirlas. Pero Jung afirmaba que solo nos volvemos íntegros cuando dejamos de huir de ellas. Él decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que, en lugar de negar nuestros sentimientos más difíciles, debemos enfrentarlos con valentía. Si sientes envidia, por ejemplo, no te culpes. Entiende que ese sentimiento apunta a un deseo reprimido que necesita ser reconocido. Si sientes ira, quizás sea una señal de que necesitas establecer límites más claros en tu vida. Cada emoción tiene un mensaje y, solo cuando lo escuchamos, deja de dominarnos y comienza a transformarnos. La sincronicidad, otro concepto central de Jung, también tiene un papel práctico en este proceso. Cuando empezamos a aceptar la vida tal como es e integramos nuestras experiencias, ocurre algo sorprendente. Los signos comienzan a aparecer. Una conversación aparentemente casual trae la respuesta que buscabas. Un libro llega a tus manos justo en el momento adecuado. Una oportunidad surge de manera tan exacta que es imposible llamarlo coincidencia. Jung creía que estos acontecimientos son pruebas de que, cuando nos alineamos con quienes realmente somos, el universo entero conspira para guiarnos. Así es como el dolor se transforma en crecimiento, no porque desaparezca, sino porque deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada pérdida revela fuerza. Cada rechazo revela identidad. Cada fracaso revela dirección. Y cada sombra revela una parte olvidada de nosotros mismos. Entonces, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en una travesía de descubrimiento, donde cada paso, por difícil que parezca, nos acerca a nuestra plenitud. Cuando miramos nuestra historia con este entendimiento, empezamos a ver que todo estuvo siempre al servicio de nuestro despertar. Nada fue desperdiciado. Nada fue en vano. Cada pieza del rompecabezas de tu vida solo estaba esperando el momento adecuado para encajar. Jung creía que los mayores tesoros de nuestra alma suelen estar ocultos justamente en los lugares que más evitamos mirar. Decía que es en el dolor, en el desconforto e incluso en aquellas situaciones que parecen injustas donde encontramos la materia prima necesaria para nuestra transformación. Para él, nada se desperdicia. Todo, absolutamente todo, forma parte de un plan mayor de integración, aunque en el momento solo parezca sufrimiento sin sentido. Cuando miramos hacia nuestra infancia, por ejemplo, es común recordar viejas heridas, palabras que nos lastimaron, ausencias que dejaron marcas, situaciones que nos hicieron creer que no éramos suficientes. Jung explicaba que esos recuerdos no están allí solo para mantenernos atrapados en el pasado, sino para invitarnos a sanar partes de nosotros que quedaron congeladas en el tiempo. Cada dolor de la infancia es como una semilla dormida. Cuando finalmente nos atrevemos a mirarla de frente, puede florecer y darnos una fuerza que antes parecía imposible. Él decía: no somos únicamente lo que nos ocurrió, sino lo que elegimos hacer con lo que nos ocurrió. Luego vienen los cambios inesperados. La vida, a veces, parece arrancarnos todo de debajo de los pies. El trabajo que creíamos seguro, la relación que pensábamos eterna, los planes que parecían perfectos. En esos momentos, la primera reacción es resistirse, aferrarse a lo que era. Pero Jung veía en estas rupturas un llamado profundo a evolucionar. Cuando todo cambia, no nos queda más remedio que reinventarnos, descubrir talentos, capacidades y caminos que nunca habríamos imaginado si todo hubiera seguido igual. Es como si la vida, al cerrar una puerta, nos empujara suavemente hacia la dirección que siempre fue nuestra, pero que no nos atrevíamos a elegir por cuenta propia. Las crisis existenciales también tenían, para Jung, un papel fundamental. Esos momentos en los que nada parece tener sentido y nos sentimos completamente perdidos no son señales de debilidad, sino de crecimiento.
Él decía que, cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no llega, aparece un espacio vacío que en realidad es un portal para la transformación. Es en ese espacio de incertidumbre donde empezamos a hacernos preguntas más profundas, a buscar respuestas dentro de nosotros y no solo fuera. Y muchas veces es ahí donde encontramos algo mucho mayor, un propósito, un sentido capaz de darle una nueva dirección a nuestra vida. Otro punto esencial es la integración de la sombra. Jung afirmaba que todo lo que negamos en nosotros mismos encuentra una manera de manifestarse. Por eso, las situaciones que nos irritan o las personas que despiertan nuestras reacciones más intensas no están allí por casualidad. Actúan como espejos que nos muestran aspectos propios que necesitamos reconocer. Cuando abrazamos nuestra sombra, nuestros miedos, inseguridades y contradicciones, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a sentirnos completos. Es en ese instante que la vida adquiere una ligereza diferente, porque ya no necesitamos fingir que somos solo luz. Aprendemos también a bailar con nuestra oscuridad. Y entonces llegamos a la sincronicidad, ese fenómeno casi mágico que Jung describía. Él decía que, cuando estamos alineados con quienes realmente somos, el mundo que nos rodea empieza a responder. Piensas en algo y de repente aparece la persona indicada. Surge una oportunidad justo cuando estabas a punto de rendirte. Un simple encuentro parece tener una precisión imposible de explicar. Para Jung, estos signos no son coincidencias. Son pruebas de que existe un orden mayor, invisible, que conecta todo. Y cuando comenzamos a confiar en esa fuerza, vivimos con menos miedo y con más confianza en el flujo de la vida. Lo más hermoso de esta visión es que nos invita a cambiar la forma en que interpretamos nuestra propia historia. En lugar de mirar el pasado con resentimiento, empezamos a verlo como un mapa. Cada pérdida, cada error y cada momento de dolor dejan de ser simples heridas y se convierten en puntos de inflexión, piezas esenciales del camino que nos trajo hasta aquí. Jung nos enseña que no somos víctimas de las circunstancias, sino aprendices. Y cuando comprendemos esto, incluso lo que parecía injusto comienza a tener sentido, porque, en el fondo, todo lo que hemos vivido nos ha estado preparando para convertirnos en quienes realmente somos. Y cuando miramos la vida con esa conciencia, el azar desaparece. No hay errores, solo hay peldaños, y cada uno de ellos, incluso los más dolorosos, nos lleva exactamente al lugar donde debemos estar. Jung creía que todo sufrimiento es una especie de invitación silenciosa de la vida para que miremos hacia dentro de nosotros mismos. Decía que el alma tiene su propio lenguaje y que, muchas veces, se expresa a través de situaciones que nos desconciertan, que nos sacan de nuestra zona de conforto y nos obligan a enfrentar verdades que, de otro modo, jamás tendríamos coraje de encarar. Para él, cada dolor encierra un propósito oculto, y, cuando dejamos de resistir y comenzamos a escucharlo, descubrimos que nada sucede por casualidad. Al observar nuestras heridas más profundas, notamos algo sorprendente. Muchas de ellas, en realidad, moldearon quiénes somos hoy. Piensa en las pérdidas que has atravesado. En su momento parecían insoportables, pero quizá ahora puedas ver que también abrieron espacio para nuevas posibilidades. Jung afirmaba que la vida no destruye para castigar, simplemente retira lo que ya no tiene lugar para que algo mayor pueda nacer. Es como un árbol que pierde sus hojas en otoño. Parece que muere, pero en realidad solo se prepara para florecer de nuevo. Los rechazos siguen el mismo principio. Cuando alguien nos cierra una puerta o nos deja de lado, nuestra primera reacción suele ser creer que no somos suficientes. Sin embargo, Jung nos invitaba a mirar más allá. ¿Y si esa aparente derrota solo estuviera redirigiéndote hacia un camino que realmente encaja contigo? ¿Cuántas veces, mirando hacia atrás, agradecemos precisamente por aquello que no sucedió? Él llamaba a esto la sabiduría del inconsciente, un movimiento interno que, aunque no lo comprendamos del todo, siempre trabaja para alinearnos con lo que es verdadero para nosotros. Luego vienen los fracasos.
Jung sostenía que no hay crecimiento sin frustración. Cada vez que algo no sale bien, se nos presenta una elección: lamentarnos sin fin o aprender de esa experiencia. Para él, el fracaso no es un final, sino una revelación. Nos muestra nuestras ilusiones, nos obliga a abandonar caminos que solo nos mantenían atrapados y nos ofrece la oportunidad de reconstruir algo más firme. Por eso, tantas personas dicen que sus peores momentos fueron también los más transformadores, porque, en el fondo, fueron los que las despertaron. Quizá el aspecto más profundo de su pensamiento esté en el concepto de la sombra. La sombra es todo aquello que ocultamos de nosotros mismos: miedos, rabias, inseguridades. Y según Jung, cuanto más negamos esos aspectos, más poder tienen sobre nosotros. Por eso, él creía que la verdadera libertad surge cuando nos atrevemos a mirar lo que siempre hemos evitado, cuando aceptamos nuestra sombra, no como algo vergonzoso, sino como una parte legítima de lo que somos, comenzamos a sentirnos completos. Y de esa integración nace una fuerza silenciosa, una paz que ya no depende de las circunstancias externas. Y entonces aparece un fenómeno casi mágico: la sincronicidad. Jung decía que, cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a alinearnos internamente, la vida comienza a responder. Personas aparecen en el momento perfecto, oportunidades surgen de manera inesperada, los signos se multiplican. No se trata de superstición. Es como si el universo, finalmente, pudiera cooperar contigo porque dejaste de resistir y comenzaste a fluir con él. Esta visión lo cambia todo. De repente, miras tu historia con otros ojos. La infancia difícil deja de ser solo dolor para convertirse en una fuente de fuerza. Las pérdidas ya no son solo tragedias, sino pasajes hacia una nueva etapa. Las decepciones ya no son humillaciones, sino empujones necesarios para alejarte de puertas que nunca iban a abrirse. Nada fue en vano. Cada pieza del rompecabezas encaja, y lo que parecía caos revela una orden oculta. Jung enseñaba que la vida es un viaje de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y para llegar allí necesitas de todo: las victorias, las caídas, los amores, las despedidas, los silencios e incluso las lágrimas. Nada de eso está en tu contra, todo está a tu favor, aunque cueste verlo. Por eso, cuando algo doloroso ocurra, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, intenta preguntarte ¿qué quiere mostrarme esto? Porque en el instante en que cambias la pregunta, comienzan a aparecer las respuestas, y esas respuestas no vienen de afuera, nacen dentro de ti, como si esa parte más sabia, la que Jung llamaba el inconsciente, siempre hubiera sabido el camino. Según Jung, todo lo que vivimos, desde los momentos más felices hasta las experiencias que preferiríamos borrar, forma parte de un proceso de integración, una travesía destinada a llevarnos a convertirnos en quienes realmente somos. Para él, nada en la vida ocurre al azar. Los dolores, las crisis e incluso las personas que parecen habernos herido cumplen un papel esencial en el desarrollo de nuestra conciencia. Es como si la propia vida utilizara cada situación para empujarnos suavemente hacia nuestro verdadero centro. Jung afirmaba que, mientras no miremos hacia adentro, quedamos atrapados en patrones repetitivos. Por eso, tantas veces nos encontramos con los mismos tipos de relaciones, cometemos los mismos errores o enfrentamos los mismos obstáculos. No es cuestión de mala suerte, sino de algo que aún no hemos reconocido, algo que necesita salir a la luz. Él creía que esas repeticiones no son castigos, sino invitaciones, llamadas para que nos volvamos conscientes de lo que todavía permanece oculto en nosotros. Un ejemplo claro de esto es el concepto de proyección. ¿Cuántas veces sentimos enojo hacia alguien, juzgamos sus actitudes y, sin darnos cuenta, solo estamos viendo el reflejo de algo que también habita en nosotros? Jung decía que lo que más nos molesta en los demás suele ser un espejo de las partes de nosotros mismos que aún no aceptamos.
Cuando entendemos esto, el mundo deja de ser un campo de batalla contra las personas y se convierte en una especie de espejo pedagógico. Cada conflicto se transforma entonces en una valiosa oportunidad de autoconocimiento. Y no termina ahí. Jung también insistía en la importancia de abrazar la incertidumbre. Él consideraba que las crisis son como portales. Cuando todo parece desmoronarse, es porque la vida está intentando abrir espacio para lo nuevo. Es doloroso, pero necesario. Si no existieran rupturas, seguiríamos aferrados a viejos papeles, antiguas historias y limitaciones que ya no nos sirven. Es precisamente en la crisis donde el alma encuentra su oportunidad de renacer. La clave, según Jung, está en la aceptación. No en una aceptación pasiva o resignada, sino en una comprensión profunda. Cuando aceptamos nuestra historia, incluso sus capítulos más difíciles, dejamos de pelear contra el pasado. Y, en ese instante, sucede algo transformador. La herida se convierte en sabiduría. Lo que antes parecía solo sufrimiento adquiere sentido, y ese sentido nos libera. Jung también destacaba el valor de los símbolos y los sueños. Para él, el inconsciente nos envía mensajes constantemente. Un sueño extraño, una sensación que no desaparece, un patrón que se repite una y otra vez. Nada de eso es casual. Cada señal tiene un propósito y nos indica algo que debemos mirar con atención. Cuando aprendemos a interpretar estos mensajes, comenzamos a caminar con más confianza, porque sentimos que una inteligencia profunda guía cada paso que damos. Finalmente, llega una de las ideas más poderosas de su obra: la individuación. Este es el proceso de volvernos completos, de reconciliar luz y sombra, de integrar las partes fragmentadas de nuestro ser. Cuando alcanzamos este estado, dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y pasamos a vivir como co-creadores de nuestra realidad. No porque controlemos todo, sino porque entendemos que hasta los desafíos forman parte del camino. Nada, absolutamente nada, se desperdicia. Cada lágrima, cada despedida, cada aparente fracaso es materia prima para nuestro crecimiento. Y, cuando comprendemos esto, incluso el dolor se vuelve sagrado, porque descubrimos que siempre nos estuvo guiando de regreso a nuestro verdadero hogar, nuestra esencia más auténtica. Jung decía que los dolores más profundos no son simples obstáculos, sino portales que nos conducen a un nivel más elevado de conciencia. Creía que detrás de cada pérdida, rechazo o fracaso existe un llamado oculto, algo que busca despertarnos. Para él, nada de lo que nos sucede es inútil. Cada experiencia encierra un mensaje simbólico que solo podemos comprender cuando dejamos de ver la vida como un caos sin sentido y pasamos a reconocerla como un camino de transformación. Piensa, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido. El dolor puede parecer insoportable, y la primera reacción suele ser preguntar ¿por qué? Sin embargo, según Jung, incluso el duelo trae consigo una invitación. Nos recuerda la impermanencia de la vida y nos obliga a volver a lo esencial, a lo que realmente importa. Al atravesar esa herida, muchas personas descubren una profundidad emocional desconocida. Se vuelven más compasivas, más humanas. Es como si la vida, a través del vacío, nos enseñara a valorar lo que antes dábamos por sentado. Otro ejemplo revelador son las relaciones que nos marcan de manera dolorosa. Jung afirmaba que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Cada encuentro es un espejo, y hasta aquellas personas que parecen lastimarnos cumplen una función simbólica en nuestro crecimiento. Una relación tóxica, por ejemplo, puede ser el detonante que nos obliga a reconocer nuestra falta de límites, nuestra necesidad de aprobación o incluso nuestra dificultad para reconocer nuestro propio valor. En ese sentido, hasta el dolor más amargo cumple un papel terapéutico. Nos muestra con claridad lo que necesita ser sanado en nuestro interior. ¿Y qué decir de los fracasos? Para Jung, el fracaso no era un final, sino un redireccionamiento. Cuando algo no funciona, es como si la vida nos empujara hacia un camino más auténtico,
más coherente con quienes realmente somos. ¿Cuántas historias conocemos de personas que solo encontraron su verdadera vocación después de perder aquello que creían indispensable? Para Jung, esas caídas no son castigos, sino una forma en la que el inconsciente nos guía hacia donde debemos estar, aunque en el momento no lo comprendamos. Además, Jung veía un papel fundamental en las crisis existenciales. Esos periodos en los que nada parece tener sentido, en los que todo parece derrumbarse, son en realidad señales de que algo nuevo está intentando nacer. Él decía que la psique no puede permanecer para siempre en el mismo estado, necesita evolucionar. Y la crisis, por más dolorosa que sea, abre grietas por donde la luz logra entrar. Es en ese vacío incómodo donde muchas veces encontramos la oportunidad de reconstruirnos de manera más auténtica y libre. Y entonces llegamos a una de las ideas más transformadoras de Jung: la integración de la sombra. Todo aquello que negamos de nosotros mismos, nuestra ira, nuestros miedos, nuestras inseguridades, no desaparece. Por el contrario, permanece actuando de manera inconsciente, saboteando nuestra vida una y otra vez. Pero cuando tenemos el valor de mirarlo de frente, de dejar de rechazarlo y empezamos a integrarlo, ocurre algo extraordinario. La energía que antes estaba atrapada en la negación se transforma en fuerza. Es en ese momento cuando dejamos de ser controlados por lo que ocultamos y empezamos a vivir como seres completos. Finalmente, Jung nos invita a confiar en lo que él llamaba sincronicidad. Esos acontecimientos que parecen simples coincidencias, pero que llegan justo en el momento perfecto. Cuando alineamos nuestra conciencia con nuestro verdadero ser, la vida comienza a responder de maneras sorprendentes. Un encuentro inesperado, una oportunidad que surge sin explicación, un libro que aparece justo cuando más lo necesitamos. Todo eso, según Jung, son señales de que vamos por el camino correcto. Cuando somos capaces de mirar cada dolor desde esta perspectiva, dejamos de vivir como víctimas del destino y comenzamos a ver la vida como una trama inteligente que, de algún modo, siempre conspira a nuestro favor. Incluso en los días más oscuros, existe un hilo invisible que nos guía, y cuando confiamos en él, hasta lo que antes parecía injusto adquiere sentido. A veces miramos nuestra propia historia y todo parece un caos sin sentido. Las pérdidas que nos hicieron llorar, las relaciones que nos dejaron heridas, las oportunidades que se nos escaparon de las manos. Todo parece demasiado injusto. Pero, según Carl Jung, nada en la vida es realmente aleatorio. Cada dolor, cada caída, e incluso cada persona que cruzó tu camino tiene un papel profundo en tu despertar. No es castigo, no es mala suerte, es la vida, con su silenciosa sabiduría, guiándote exactamente hacia donde necesitas estar. Jung decía que el alma se expresa a través de los acontecimientos. Cuando pierdes algo que amas, cuando alguien se va o cuando todo parece derrumbarse, es como si la vida gritara para que mires más allá de la superficie. El sufrimiento no llega para destruirte, sino para derribar los muros que te impiden ver quién eres realmente. Detrás de cada dolor hay una invitación: crecer. Y cuanto más resistimos, más duele. Pero cuando finalmente aceptamos, algo cambia. Es en ese momento cuando las piezas del rompecabezas comienzan a encajar y comprendes que hasta los días más oscuros tenían un propósito. Piensa en las relaciones que te hirieron. ¿Cuántas veces revelaron tu verdadera fuerza? ¿Cuántas veces te mostraron que merecías más? Jung creía que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Cada encuentro es un espejo. Las personas difíciles reflejan nuestras sombras, aquello que no queremos ver pero que necesitamos enfrentar. No para castigarnos, sino para liberarnos. Porque cuando reconoces tu sombra, la transformas. Y es entonces cuando nace la verdadera fuerza. No negando lo que eres, sino integrando todo, luz y oscuridad, dolor y alegría, pasado y presente. ¿Y qué decir de las pérdidas? En el momento parecen finales, pero Jung enseñaba que muchas veces lo que llamamos un final es solo un nuevo comienzo disfrazado.
La vida, para poder entregarte algo nuevo, a menudo necesita quitarte aquello a lo que te aferras. Y, por más difícil que sea aceptarlo, es justamente después de una gran pérdida cuando descubres una versión más fuerte, más consciente y más libre de ti mismo. Y en cuanto a los fracasos, para Jung no eran enemigos, sino maestros. Cada puerta que se cierra es la forma en que la vida te dice, no es por aquí. Y si tienes el valor de escuchar, te darás cuenta de que cada no te redirigió hacia algo mejor. Porque, en el fondo, no existe el azar. Hay un movimiento mayor, una sincronicidad que empieza a actuar cuando dejas de luchar contra la vida y aprendes a caminar junto a ella. Es entonces cuando surgen las señales, las coincidencias llenas de significado, los encuentros inesperados que lo cambian todo. No es magia, es alineamiento. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. Nada fue en vano. Ni ese dolor que parecía insoportable, ni aquel momento en el que quisiste rendirte. Todo te sirvió para convertirte en quien eres hoy. Y cuando cambias la forma de mirar tu historia, el pasado deja de ser una prisión y se transforma en el fundamento de tu libertad. Así que, si estás escuchando esto ahora, no lo dudes. Incluso lo que parece un error está trabajando a tu favor. Y cuando aceptas esa verdad, algo extraordinario sucede. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. En ese instante comprendes que nunca estuviste solo. Si este mensaje tocó tu corazón y te hizo sentido, quiero pedirte dos cosas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos juntos en este camino, resignificando el dolor, encontrando sentido y transformando lo que parecía imposible en verdadero crecimiento. Y recuerda, nada en tu vida fue un error. Cada paso te trajo exactamente hasta aquí. Y esto no es el final, apenas es el comienzo.